el metal que cambió el mundo moderno, pero cuyo origen y proceso de fabricación siguen siendo un completo misterio para la mayoría. ¿Sabías que este metal fue más caro que el oro durante años? Quédate hasta el final porque hoy vas a descubrir la increíble historia de cómo una roca rojiza se convierte en el material más usado del planeta y lo que eso significa para nuestro futuro. Todo empieza con una roca llamada bauxita. La bauxita es la materia prima esencial para la obtención del aluminio. Este mineral de tonalidad rojiza y textura terrosa se forma a partir de la descomposición química de rocas ricas en aluminio en ambientes tropicales y subtropicales, donde las lluvias intensas y el calor aceleran el proceso de lixiviación. Aunque a simple vista puede parecer solo barro seco, en su interior contiene una valiosa concentración de óxidos de aluminio, el componente fundamental que se extrae para dar vida al aluminio metálico. Las regiones con los mayores yacimientos de bauxita están distribuidas en zonas como Australia, Guinea, Brasil y Jamaica, países que dominan el mercado global del suministro de este recurso. Lo curioso es que a pesar de representar solo un pequeño porcentaje de la corteza terrestre en términos visuales, el aluminio es uno de los elementos más abundantes de nuestro planeta, aunque rara vez aparece en estado puro debido a su alta reactividad. Para extraer la bauxita del subsuelo, se requieren intervenciones a gran escala. Se remueve la capa vegetal y se excava la tierra con maquinaria pesada. En ocasiones se debe perforar la roca para introducir explosivos industriales con la potencia suficiente para fracturar el terreno. Estas detonaciones, comparables en magnitud a las necesarias para demoler un edificio de 10 pisos, permiten acceder a los estratos donde se concentra el mineral. Solo entonces comienza el verdadero proceso de extracción, que paso a paso conducirá al nacimiento del aluminio metálico. Una minería a gran escala que parece ciencia ficción. En la remota región occidental de Australia, se encuentra la mina de bauxita más grande del mundo. Esta operación minera, gestionada por la empresa Alcoa, está situada sobre un macizo montañoso, cuyo subsuelo es una reserva casi inagotable del preciado mineral. Cada año, esta instalación moviliza cerca de 23 millones de toneladas de bauxita, una cifra tan elevada que cuesta dimensionar su magnitud sin comparaciones. Equivale al peso de más de 100.000 aviones comerciales. La logística de extracción es descomunal. Se utilizan excavadoras hidráulicas capaces de desplazar toneladas de roca en pocos minutos y camiones colosales con capacidad para transportar hasta 270 toneladas de material en una sola carga. Cada vehículo, que por sí solo cuesta más de $20 millones, cumple su ciclo en menos de un minuto, llega vacío y parte completamente cargado. El ritmo no se detiene. Las voladuras diarias despejan extensas áreas de terreno, liberando entre 50.000 y 100.000 toneladas de bauxita por evento. Para lograr esto, cada mes se utilizan entre 700 y 900 toneladas de nitrato de amonio, un compuesto que combinado con combustible produce una reacción lo suficientemente poderosa para fracturar el subsuelo sin pulverizar el mineral. Cada detonación abre paso a una nueva etapa de recolección, y el ciclo se repite con una eficiencia milimétrica, diseñada para alimentar la enorme demanda global del aluminio. Del polvo rojizo al polvo blanco, el proceso Bayer. Una vez que el mineral es extraído de la mina, el siguiente paso consiste en trasladarlo a la planta de procesamiento donde comienza su conversión química. El método más utilizado para refinar la bauxita es el proceso Bayer, desarrollado a finales del siglo XIX y aún vigente por su eficacia. Este proceso transforma la roca extraída en un compuesto intermedio blanco y fino, conocido como alúmina, que es el ingrediente clave para fabricar aluminio metálico. Todo inicia con la trituración del mineral en grandes tambores giratorios equipados con bolas de acero, que pulverizan la bauxita hasta convertirla en un polvo homogéneo. Luego este polvo se mezcla con una solución cáustica, usualmente hidróxido de sodio caliente, que disuelve el óxido de aluminio presente, separándolo del lodo restante compuesto por sílice, hierro y otros residuos. La mezcla resultante se filtra y luego se enfría lentamente, lo que provoca la formación de pequeños cristales de alúmina que precipitan como una sustancia arenosa. Este material, blanco como la nieve, representa la esencia del aluminio antes de su fase final de electrólisis. Por cada 4 toneladas de bauxita procesadas, se obtiene aproximadamente 1 tonelada de alumina pura,
una proporción que demuestra la exigencia y volumen requerido para producir este metal. Si estás disfrutando del contenido, no olvides dejar tu me gusta para apoyar este tipo de videos. La magia de la electricidad. Nace el aluminio metálico. Con la alúmina ya refinada, se procede a su transformación definitiva. En esta etapa se aplica un procedimiento altamente energético llamado electrolisis, mediante el cual los enlaces químicos entre el oxígeno y el aluminio son forzados a romperse a través del paso de corriente eléctrica. Este paso no solo es crucial, sino también extremadamente costoso en términos energéticos, al punto que se estima que 1/3 del precio final del aluminio corresponde únicamente al consumo de electricidad. El proceso se lleva a cabo en cubas electrolíticas gigantes, donde la alúmina se disuelve en criolita fundida. Esta sal tiene la propiedad de reducir el punto de fusión de la mezcla, desde los más de 2000 grados centígrados que requiere el óxido de aluminio, hasta unos 950, facilitando así el proceso de fundición. Una vez disuelta, se conecta la celda a una fuente de corriente directa de bajo voltaje y alta densidad. La electricidad fluye entre los anodos del carbono y el cátodo, descomponiendo la molécula de óxido de aluminio y liberando oxígeno en la parte superior mientras el aluminio líquido se acumula en el fondo. El impacto eléctrico de esta fase es tan grande que una planta puede consumir más de 340 megavatios al año, suficiente para abastecer cientos de miles de hogares. Esta demanda ha hecho que la industria del aluminio se ubique estratégicamente cerca de represas hidroeléctricas o fuentes de energía barata, para reducir costos y asegurar un suministro constante. El aluminio fundido, una materia prima valiosa. Tras completarse la electrolisis, el aluminio se encuentra en estado líquido a altísimas temperaturas, superando los 950 grados centígrados. En este punto, es imprescindible evitar que el metal se enfríe antes de ser moldeado. Para ello se utiliza un crisol de transporte, una especie de contenedor térmico que mantiene la temperatura y evita la solidificación prematura. Estos crisoles son diseñados con materiales aislantes que conservan el calor, incluso durante los traslados más largos dentro de la planta. Una vez en los hornos de refinado, el metal fundido es sometido a nuevas etapas de purificación, donde se eliminan trazas de gases disueltos como el hidrógeno, así como impurezas sólidas que podrían afectar su calidad. Se emplean procesos como la filtración por cerámica o el burbujeo de gases inertes que ayudan a mejorar su pureza antes del vertido. El siguiente paso consiste en verter el aluminio líquido dentro de moldes especialmente diseñados. Estos moldes forman lingotes de diversos tamaños, dependiendo del uso final. A medida que se enfrían, el metal se solidifica de manera controlada para evitar defectos estructurales. El resultado es un lingote compacto, brillante y completamente funcional, listo para su distribución en la cadena industrial. Del lingote al mundo, el destino final del aluminio. Una vez convertidos en bloques sólidos, los lingotes de aluminio pasan a formar parte de una red de distribución internacional que abastece sectores clave de la economía. Su viaje puede llevarlos a fábricas de automóviles, plantas aeronáuticas, empresas de construcción o instalaciones de manufactura eléctrica. En todos esos sectores el aluminio juega un papel protagonista por su ligereza, resistencia mecánica y capacidad anticorrosiva. En la industria automotriz, por ejemplo, se emplea para fabricar carrocerías y componentes estructurales que reducen el peso de los vehículos y por ende su consumo de combustible. En la aviación es indispensable por su relación entre peso y resistencia. En el ámbito de la construcción, permite crear estructuras modernas con menor carga sobre cimientos. Incluso en los hogares el aluminio está presente en ventanas, electrodomésticos y cables que conducen electricidad. Cada lingote representa no solo un recurso valioso, sino también la culminación de un proceso tecnológico que inicia en el corazón de la Tierra y termina en los objetos más cotidianos. El reciclaje también desempeña un rol importante. El aluminio puede reutilizarse infinitamente sin perder propiedades, lo que lo convierte en uno de los materiales más sostenibles disponibles. Un material que cambió la historia y el futuro. Durante siglos el aluminio fue un elemento enigmático. A pesar de ser abundante en la corteza terrestre, su extracción era un reto químico y tecnológico. No fue hasta 1807 que el británico Humphrey Davy sospechó de su existencia en una sal llamada alumbre, pero pasaron casi 2 décadas hasta que Hans Christian Ørsted logró aislarlo, y aún más para que pudiera producirse en cantidades significativas.
En el siglo XIX su rareza lo convirtió en un símbolo de estatus. Napoleón III ofrecía cubiertos de aluminio a sus invitados más distinguidos, reservándolos de oro para los demás. Sin embargo, en 1886, el descubrimiento simultáneo de un nuevo método de electrólisis por Charles Hall y Paul Herold revolucionó la industria. A partir de entonces, el aluminio dejó de ser un lujo y se convirtió en un insumo esencial del progreso. Hoy el desafío ya no es extraerlo, sino hacerlo de forma más eficiente y menos contaminante. La producción de aluminio es responsable de grandes emisiones de dióxido de carbono y consume enormes cantidades de energía. Las investigaciones actuales apuntan a reducir su huella ambiental mediante procesos más sostenibles y el uso intensivo del reciclaje. La historia del aluminio no solo refleja la evolución de la ingeniería, sino también nuestra capacidad de adaptarnos y reinventarnos ante nuevos desafíos. La importancia del reciclaje en la industria del aluminio. Uno de los aspectos más sorprendentes del aluminio es su capacidad para ser reciclado indefinidamente sin perder calidad. Esto convierte al reciclaje en una parte esencial de la cadena de producción moderna. Recuperar aluminio usado, ya sea de latas, marcos de ventanas o piezas automotrices, reduce hasta en un 95% el consumo energético necesario en comparación con su fabricación, a partir de la bauxita. Además, disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y evita la necesidad de nuevas extracciones mineras, lo cual es fundamental para preservar ecosistemas vulnerables. Hoy más del 75% del aluminio que alguna vez se ha producido sigue en uso gracias al reciclaje, lo que lo convierte en uno de los materiales más sostenibles del mundo. El impacto ambiental y social de su producción. Aunque es indispensable en la vida moderna, la fabricación del aluminio tiene un precio ambiental. La minería a cielo abierto de bauxita destruye extensas áreas de vegetación, altera el equilibrio ecológico y puede afectar fuentes de agua cercanas. Además, la electrolisis, al depender de grandes cantidades de energía, suele estar asociada con fuentes no renovables en muchas regiones. También existen implicaciones sociales. En algunos países, la extracción del mineral ha provocado conflictos territoriales con comunidades locales. Frente a esto, cada vez más empresas del sector están adoptando políticas de responsabilidad ambiental, invirtiendo en energías limpias y restauración de áreas intervenidas para minimizar el impacto a largo plazo. La innovación tecnológica en su fabricación. A medida que la demanda de aluminio crece, también lo hacen las innovaciones para producirlo de forma más limpia y eficiente. Una de las tecnologías emergentes es la electrolisis sin carbono, donde en lugar de emitir dióxido de carbono durante el proceso se libera oxígeno puro. Esta tecnología, aún en desarrollo, podría transformar completamente la huella ecológica del aluminio en el futuro. Además, ha sido clave en sectores como la aviación, donde cada gramo cuenta. Estas innovaciones no solo permiten ahorrar recursos, sino que impulsan a la industria hacia una economía más circular e inteligente. El papel del aluminio en un mundo en transición. El siglo XXI está marcado por una transformación global hacia fuentes renovables, movilidad eléctrica y eficiencia energética. En todos estos desafíos el aluminio tiene un papel fundamental. Las turbinas eólicas, los paneles solares, los autos eléctricos e incluso los trenes de alta velocidad dependen de este metal para reducir peso y mejorar rendimiento. Sin él, muchos avances hacia un futuro sostenible serían imposibles o muchísimo más costosos. Así, el aluminio no solo es un producto de la ingeniería moderna, sino también un aliado estratégico en la lucha contra el cambio climático y la construcción de un mundo más equilibrado. Moraleja final: el valor de lo invisible. El aluminio está en todas partes, pero rara vez pensamos en su historia, su origen o el enorme esfuerzo detrás de cada gramo. Ver este proceso nos recuerda que lo cotidiano puede tener un trasfondo monumental y que incluso los objetos más simples, una lata, una puerta o un cable, encierran décadas de innovación, toneladas de roca y miles de personas trabajando en conjunto. Comprender cómo se hace el aluminio es entender cómo la humanidad transforma la Tierra en progreso, pero también cómo esa transformación nos obliga a actuar con conciencia, respeto y responsabilidad por el mundo que habitamos. Porque cuando descubrimos el viaje oculto de los materiales, también descubrimos algo de nosotros mismos. El aluminio está en todas partes, desde el ala de un avión hasta la ventana de tu casa. Pasó de ser un lujo de emperadores a un componente esencial de la vida moderna. Pero, ¿vale la pena el enorme gasto energético que implica producirlo?
¿Estamos listos para buscar nuevas formas de hacerlo más sostenible? Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos qué te pareció este viaje al corazón de la minería moderna. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en la próxima ocasión.